Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en nuestro planeta. Un análisis de la realidad, esa realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Empecemos con la portada de Página 12, que ya hace varios días no la tocábamos, pero es importante y oportuno señalar lo que menciona Página 12. Cristina Fernández de Kirchner instruyó a sus abogados para que recusen a la jueza Capuchetti. Considera ella que boicoteó la causa cuando aparecieron vinculaciones con la política. La jueza se negó a investigar la relación de los ejecutores del atentado con Revolución Federal, el financiamiento del grupo Caputo y sobre todo la conducta del diputado Milman. El video en que presentó el caso termina con una frase contundente. Dice: el partido judicial la quiere presa o muerta. Vamos a ver más adelante el video que ella divulgó ayer en su cuenta de Twitter. Más o menos a estas horas había divulgado ese video que tiene un sinnúmero, miles de retweets y de likes a su favor, es decir, de me gusta, que da cuenta de una situación bien comprometedora para el diputado Milman. Lo veremos ahí y ahí entenderemos de qué estamos hablando. Por supuesto, es un hecho muy importante porque la jueza Capuchetti, en este caso, no incluyó en todo el proceso estos elementos de convicción, como se dice en términos judiciales y penales, de la vicepresidenta Cristina Fernández. Veremos más adelante eso. El diario El Universo pone como gran titular: jueces declaran la nulidad del proceso en caso Singue. Y ustedes encuentran en alguna parte por ahí el nombre de Jorge Glas Espinel. En el titular, jamás. En otro momento, si lo hubiesen condenado a Jorge Glas, dirían Jorge Glas condenado a 8 años por el caso Singue. Ahora, en cambio, no lo mencionan. La Fiscalía expresó su profunda preocupación y anticipó que pedirá los recursos horizontales de ampliación y aclaración. La Procuraduría rechazó el fallo y adelantó que presentará los recursos y acciones que correspondan en defensa del Estado. En defensa del Estado. Señor procurador, que está de despedida, además porque ya se le terminó el plazo para ejercer ese cargo, evidentemente tiene muy mal concepto sobre lo que significa defender al Estado. Este es un caso sintomático, simbólico de la persecución judicial en el Ecuador, del lawfare, como lo quieran llamar, y por esta razón incluso se lo mantenía preso al vicepresidente Jorge Glas Espinal. Ahora, después de que esto ocurra, él puede presentar su pedido de sumar las penas y con eso efectivamente pedir los recursos de prelibertad, libertad condicional o de prisión domiciliaria. Lo más adecuado sería la prelibertad, que significa permanecer en libertad, pero con presencia regular en determinadas instancias judiciales. Este es el caso sintomático, como digo, de la persecución judicial, un juicio iniciado en febrero de 2019, cuando gobernaba Lenín Moreno Garcés, y todo el aparato judicial de la Procuraduría, de la Contraloría, se instaló para perseguir a Jorge Glas Espinal. Hoy, una de las juezas que además ha sentenciado al propio Jorge Glas y a Rafael Correa tiene que reconocer, la señora Daniela Camacho, exactamente, la señora Daniela Camacho tiene que reconocer que procedieron mal, que se afectó con la probidad del proceso, con lo que tenía que hacer un tribunal, y sobre todo porque ya había 2 fallos del Tribunal Contencioso Administrativo que decían que no era factible sancionar ni a los funcionarios públicos, en este caso vicepresidente, ministros de Estado, y menos a las empresas que estaban ahí. Así que esto es. Y lo que causa risa es que en la parte inferior hay una marcha en Guayaquil por la paz organizada por el propio gobierno. El gobierno que no da garantías para la seguridad. Pero bueno, es ridículo porque además ahí no hay ciudadanía, ahí hay puros funcionarios públicos del gobierno del señor Guillermo Lasso que tratan de lavar la imagen del gobierno. ¿Para qué? Para que se crea que ellos no son responsables de la violencia que existe en este país, cuando el Estado es el responsable de todo lo que está pasando en las cárceles, porque es la entidad que custodia las cárceles, por mencionar algo, nada más.
Pasamos al diario Ahora el Pueblo de Bolivia. Varias portadas de los diarios bolivianos se contradicen en algunas cosas. Nos vamos a quedar con Ahora el Pueblo. El paro cívico está muy lejos de ser una protesta pacífica. Se presentaron denuncias en el ámbito nacional e internacional. La ministra de la Presidencia, la señora Prada, señaló que la medida de presión generó muerte, agresiones, dolor, pobreza y hambre, además de desabastecimiento y otras cosas más. Y aquí, grupos afines al gobernador golpista Fernando Camacho en Santa Cruz pretenden silenciar BTV, es decir, el canal Bolivia TV y otros medios estatales. Se exigen garantías para el ejercicio periodístico. Lo primero que hacen los golpistas es ir a los medios de comunicación para bloquear la información. Exactamente lo que hicieron los golpistas en el 30 de septiembre del 2010, cuando fueron a intentar bloquear la señal de Ecuador TV, en aquel entonces el canal público de Ecuador. Exactamente lo mismo, van, protestan, creen que con eso van a eliminar la realidad, como acá en el Ecuador. Cierran, bloquean cuentas de redes sociales, la cuenta de YouTube, por ejemplo, de Radio Pichincha o de Un Café con JJ, dos de los medios que en la mañana tienen una alta audiencia. ¿No les gusta? Y los simpatizantes, acólitos o algunos incluso del gobierno creen que con eso ya se bloquea la realidad. Están equivocados. La República del Perú, la oposición buscará dar hoy el primer paso para inhabilitar a Pedro Castillo. Insisto una vez más, este diario no hace periodismo porque plantearse como titular principal un hecho que todavía no ocurre y que es el deseo más que la realidad, pues no es periodismo. Congreso, Subcomisión de Acusaciones Constitucionales vota informe que acusa al presidente de traición a la patria. Este es el deseo que tienen, pero de ahí a la realidad, cuando ocurra, pues titulen. Y mañana, sábado, veremos si efectivamente ocurrió eso. Y entonces sabremos cómo titula la República. Por lo tanto, mejor quedemos ahí. Y últimas noticias de Caracas. En este viernes 11 de noviembre destaca la fotografía de Nicolás Maduro en su parte central, que asistió ayer a la Feria del Libro que se inauguró en Venezuela, la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Y como decía al inicio de este programa, también hoy es el día de las librerías. En la fotografía se ve al presidente Maduro recorriendo los stands, comprando libros y destacando, por supuesto, el valor cultural, político e histórico de los libros en su país. Y además, diálogo en Venezuela promueven en París. El presidente Nicolás Maduro dijo que Jorge Rodríguez se reunirá hoy con Emmanuel Macron y varios presidentes latinoamericanos. Ya tuvo un encuentro inicial el día de ayer con Gustavo Petro, pero veremos lo que menciona últimas noticias. Los presidentes de Francia, Argentina y Colombia afirmaron que entre los temas del Foro de París por la Paz que se realiza hoy y mañana está el diálogo político venezolano. Hablarán sobre la paz y la Venezuela del futuro, dijo el presidente Maduro. Es decir, ya hay muchos indicios de que esta situación ha variado significativamente. De hecho, el titular lateral de Últimas Noticias dice: viaje de Nicolás Maduro fortaleció su imagen internacional. Distintos medios de comunicación internacionales han reflejado que la participación del presidente venezolano en la COP27 le resultó muy favorable. Y es verdad, así fue. Y ahí está, la fotografía de Gustavo Petro con Emmanuel Macron en París. Con optimismo, tras sus primeros 100 días de gobierno, la aprobación de la gestión del presidente Gustavo Petro es de 49,7%. Hay mejoría en la percepción del país y la paz total tiene buen respaldo, según la encuesta Colombia Opina. Si bien la economía preocupa, no es tan cierto que el mandatario polariza y por ahora gran parte del país lo respalde. Efectivamente, la imagen internacional de Gustavo Petro ha crecido notablemente, por supuesto, en ámbitos de todo tipo y de toda visión ideológica, pero también en el interior. En la parte superior, un acontecimiento que obviamente llama la atención. El jurado del Premio Cervantes 2022 destacó la vasta y dilatada obra literaria del poeta Rafael Cadenas, uno de los autores más influyentes en la poesía de los años 60 y 70 de Venezuela. Premio Cervantes para un poeta venezolano. Si no me equivoco, Rafael Cadenas fue militante del Partido Comunista por aquellos años y a la edad de 92 años recibe el Premio Cervantes. Obviamente está muy retirado de la política, de la actividad pública,
y además ha tenido posturas críticas con el gobierno de Nicolás Maduro. Pero es uno de los poetas cuya poesía en los años 60 y 70 era muy valorada en el ámbito literario latinoamericano. Rafael Cadenas, Premio Cervantes 2022. Y el Mercurio de Chile da cuenta de lo que habíamos mencionado el día de ayer y además que ha sido reportado por nuestra corresponsal Paola Dragnik, la visita de Boric a la Araucanía. ¿Qué dice el titular? Presidente Boric reconoce actos de terrorismo en la Araucanía. ¿Reconoce? ¿Ese es el verbo? ¿Ese es el verbo reconoce o conoció de cerca? ¿Cómo podría ser mejor el titular? Y bueno, Boric también plantea controvertida justificación para no usar esa expresión. Controvertida justificación para no usar esa expresión. Ese es un titular. ¿Por qué no cuentan lo que pasó ahí? ¿Cuáles son las medidas que tomó, que sugiere, que plantea para resolver este problema crítico en la Araucanía? Que no es de ahora, ojo, no es de ahora. Eso tiene una necesidad de solución inmediata. Y pasamos al país, que no tiene nada del otro mundo, salvo el premio Cervantes para Rafael Cadenas. No hay nada del otro mundo. El cambio de la sedición rebajará la pena máxima de 15 a 5 años. El delito desaparecerá del Código Penal, sustituido por el de desórdenes públicos. El PSOE y Podemos registran hoy en el Congreso la proposición de la ley con respecto a la reforma del delito en el Código Penal. Más allá de eso, nada importante en este diario. Y bueno, empecemos por los portales informativos. Telesur destaca, rechazan intentos golpistas promovidos desde el Congreso en Perú, que es lo que no veíamos en la portada de La República. La principal concentración ocurrió en la Plaza San Martín, en la capital de Lima, donde se aglutinaron las organizaciones sociales que respaldaron la gestión del mandatario Pedro Castillo. Esto, por ejemplo, como se ve en el cartel que luce en la fotografía, no al golpe, cerremos el Congreso, Región Lima, da cuenta de una situación completamente distinta a la que publican los diarios, por ejemplo, El Comercio de Lima y La República. Esto no lo verán ahí. Costado derecho, como siempre destacamos, Grupo de Puebla promueve una nueva agenda progresista en la región. Hubo una reunión importante y se reunieron varios líderes, entre ellos Dilma Rousseff, si no me equivoco, y también Evo Morales. Se mantiene la alerta por lluvias en 4 provincias dominicanas, mantiene el problema grave y los trabajadores del transporte público realizan huelga en Francia. Y Nodel, un poquito atrasado quizás en la noticia, Lula lloró al hablar del hambre en Brasil y dijo que Bolsonaro humilló a las Fuerzas Armadas. Fue un importante evento, que si no me equivoco fue en Brasilia, donde se presentó el presidente y obviamente se le fueron las lágrimas cuando hablaba del tema. Costado derecho, lo que ya mencionamos, así se debía haber titulado en El Universo. Aprendan un poquito de Nodal, señores del Universo. Tribunal anula sentencia contra ex vicepresidente Jorge Glass en el famoso caso Zingue. Ese debía haber sido el titular del Universo, sino que se dan vueltas para no mencionar al principal mencionado, quizás la víctima de este proceso, que es el ex vicepresidente Jorge Glass, que permanece en prisión 5 años sin que haya pruebas contundentes en su contra. Y bueno, ahí está. Pasemos a más información. RT en su portada principal de su portal, ¿qué efectos económicos tendría la victoria republicana en las elecciones al Congreso de Estados Unidos? Lo mencionamos ayer en Enclave Política, analizamos el tema. No solamente son de orden económico, que sí las tiene, pero también de orden político, en una, digamos, distinta correlación de fuerzas donde los republicanos no tienen del todo una victoria contundente y tampoco los demócratas han perdido del todo. Y bueno, más información que se puede destacar en este portal la tienen ahí. Hagamos la pausa, enseguida volvemos con más aquí en Enclave Mediática.
saliendo adelante. Gracias a ti, hermano Lucho. Jóvenes, mayores del campo y la ciudad, estamos reconstruyendo Bolivia. Estamos aquí apoyando la gestión del hermano presidente. El apoyo siempre incondicional para el desarrollo de nuestra patria. Apoyamos a nuestro presidente. Hermano Lucho, estoy contigo. Lucho, estamos contigo. Deben estar seguros que no nos mueven ambiciones personales, ambiciones económicas, ni ambiciones de poder. Nos mueven principios y valores revolucionarios que nunca se doblegará ni nunca se doblegaron. Muchas gracias, pueblo boliviano. No tiembla igual para todos. El 19 de septiembre se ha convertido en los habitantes de la Ciudad de México en una fecha que inspira temor. 3 años distintos han habido enormes sismos que han puesto a prueba lo que es la solidaridad y la cooperación para salir adelante de la tragedia. Para contarnos lo que es fotografiar ese drama y esa epopeya, está con nosotros el fotoperiodista Jesús Villaseca. No se lo pierda. Cruce de Palabras por Telesur. Cruce de Palabras. Martes. Solo por Telesur. Regresamos, estamos con ustedes con Enclave Mediática, el programa de Telesur que hace un análisis del tratamiento de la prensa sobre nuestra realidad. Como ya habíamos mencionado, diversas organizaciones sociales y una importante cantidad de ciudadanos se movilizaron en Perú exigiendo cambios y mejoras en su calidad de vida. Todo esto en medio de un nuevo enfrentamiento entre los poderes del Estado y la posibilidad del cierre del Congreso, así como de nuevos intentos para vacar al presidente Pedro Castillo. Veamos. Una masiva movilización ciudadana recorrió las calles de Lima para protestar en contra del Congreso y exigir al gobierno reformas que mejoren la calidad de vida de las mayorías. La razón principal por la que han salido diversos gremios, organizaciones sociales, populares, de mujeres, es para denunciar al Congreso golpista, a este Congreso que desde el día 1 viene obstruyendo políticas públicas, políticas de cambio, y exigirle al gobierno, al presidente Castillo, que cumpla sus promesas y exigir cambios de fondo como una nueva constitución. Esta movilización ocurre en medio de un nuevo enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, en el que se ensaya un nuevo intento de vacancia contra Pedro Castillo y la posibilidad del cierre del Congreso. Yo creo que eso debió ser ya hace mucho más antes de haber presentado. Ha dejado que avance la crisis y creo que es un clamor del pueblo peruano de que se pide el voto de confianza y a través de ello, si hay un Congreso que puede hacer un momento de reflexión, o se persiste en el obstáculo, no hay otra cosa que cerrar este Congreso. Ese clamor y el sentir y exigencia del pueblo peruano a nivel nacional. Asimismo, se ha cuestionado el proceso de judicialización de la política en el Perú y que viene ocurriendo en otros países de Latinoamérica. Lamentablemente, la derecha utiliza el sistema de justicia para hacer persecución política a gente, sobre todo de la izquierda. Lo usa como arma política para desacreditar, para desprestigiar y para sacarlos de la lucha, digamos, política en un país. Eso ha ocurrido con el compañero Lula en Brasil, con Rafael Correa en Ecuador, también está ocurriendo con Cristina Kirchner en Argentina, lo quisieron hacer con Evo Morales y obviamente el Perú no es una excepción. Además de una nueva constitución, otro pedido de la ciudadanía es acabar con los monopolios
y redistribuir mejor las riquezas del país. La única manera es que el Congreso lo apruebe la ley antimonopolio. No lo ha hecho ni lo va a hacer. Por eso es que nosotros decimos que se cierre si está en el proceso constituyente, porque con una nueva constitución las reglas de juego tienen que ser claras. Y ahí en ese sentido el principal enemigo para nosotros definitivamente son los oligopolios, los monosomios, los oligosiomos, de tal manera que en ese sentido seguimos en la lucha y estoy seguro que lo vamos a lograr. Queda esperar el desenlace de este nuevo enfrentamiento entre el legislativo y el ejecutivo, así como la reacción de la ciudadanía frente a esta crisis. Ramiro Angulo Maquiavelo, Telesur, Lima. Y el presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, reafirmó su compromiso en la lucha contra el hambre. Durante su agenda por el estado de Brasilia, Lula da Silva aseveró que su gobierno hará frente a la situación de hambre que afecta a más de 30 millones de brasileños. El presidente electo criticó el uso de las Fuerzas Armadas por parte de Bolsonaro para atacar al sistema electoral del país y asimismo afirmó que el principal objetivo de su gobierno al tomar posesión el próximo 1 de enero es volver a poner a la nación en el centro de la geopolítica internacional. Estas declaraciones de Lula se producen luego de liderar un encuentro con parlamentarios de las bancadas aliadas. Veamos. Una de las cosas que vamos a hacer es volver a poner a Brasil en el centro de la geopolítica internacional. No tienes idea de la expectativa que está generando Brasil en el mundo. La expectativa es tan grande que llamó Putin, que llamó Zelensky. Y en el marco de su octava conferencia que se desarrolla en Colombia, el Grupo de Puebla busca avanzar en una nueva agenda progresista para América Latina. Varios expresidentes, parlamentarios, funcionarios, académicos y juristas han debatido durante la jornada sobre la integración de América Latina y el Caribe ante el nuevo escenario político que abrió la izquierda con el triunfo de Lula da Silva en Brasil y la elección de Gustavo Petro en Colombia como tema central. Los representantes internacionales discutieron los retos de cada país al tiempo que profundizaron sobre otros ejes como la necesidad de armonizar los organismos integracionistas. Veamos. El retorno de Lula es como resucitar a Kirchner, Chávez, Fidel. Hemos de su grupo garantizamos interacción mediante UNASUR, CELAC, y un pequeño retroceso y ahora nuevamente una nueva rebelión democrática. Y como habíamos ofrecido, el video que ayer a estas horas más o menos había circulado, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, publicó ese video en el que se detallan los nexos tras el intento de magnicidio perpetrado en su contra. Además, Fernández solicitará a la recusación de la jueza que habíamos mencionado, jueza María Eugenia Capuchetti. Veamos con atención el siguiente video. Días más tarde del atentado, un testigo se presentó en el juzgado de Capuchetti para aportar información. Declaró que, 2 días antes del atentado, en el bar Casablanca, en la esquina del Congreso Nacional, escuchó decir al diputado Gerardo Milman, junto a 2 mujeres que lo acompañaban, lo siguiente: cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa. Se constataron judicialmente las afirmaciones del testigo. El testigo estaba ese día en el lugar y hora que indicó. Milman estaba en el bar Casablanca a la misma hora que declaró el testigo. Y efectivamente estaba acompañado por 2 mujeres que, se comprobó, son sus asesoras en el Congreso. Al otro día viajó a la costa. A los 2 días quisieron asesinar a Cristina. Cuando las asesoras de Milman declararon en la causa, primero negaron la reunión y su presencia en Casablanca hasta que les mostraron las imágenes entrando y saliendo del bar. Recién entonces admitieron que aquella reunión había existido. Pese a que iniciaron su declaración bajo juramento mintiendo, la jueza Capuchetti no tomó ninguna medida para seguir investigando. Milman todavía no fue citado a declarar en la causa. ¿Quién es Gerardo Milman?
Fue viceministro de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, donde manejó el área de inteligencia. Integra la mesa del PRO y es diputado nacional por el mismo partido. ¿Quién es una de las mujeres que lo acompañaban en Casablanca? Carolina Gómez Mónaco fue Miss Argentina en el año 2012. En 2017, Milman la designó como directora de la Escuela de Inteligencia Criminal de la República Argentina. Es dueña de Lux Estética, creada el mismo año de su designación como funcionaria. Tiene una segunda empresa y otra socia, Mariam Rue, la panelista del programa de Crónica TV, en el que llamativamente aparecieron por primera vez en escena Sabac Montiel y Brenda Uliarte, semanas antes del atentado. ¿Hay otras conexiones entre Milman y el intento de asesinato a Cristina? El 18 de agosto, 13 días antes del atentado, Milman presentó, cual moderno Nostradamus, un proyecto de declaración alertando que un iluminado podría realizar un posible ataque a la figura de Cristina. Uno de los confirmantes fue Francisco Sánchez, quien días antes había pedido pena de muerte a Cristina. El proyecto presentado finaliza con una sugestiva y antidemocrática frase: sin Cristina hay peronismo. Sin peronismo sigue habiendo Argentina. Pese a todo esto y tratándose del hecho de violencia política más grave del retorno de la democracia, cuando aparecieron las primeras pruebas que involucran a la política con el ataque, la jueza Capuchetti paralizó y boicoteó la investigación. Es evidente que el partido judicial no quiere a Cristina como víctima, la quiere presa o muerta. Y ese video y ese tuit tiene 1 millón y más de reproducciones. Ese es el impacto que causa la verdad cuando se la dice frontalmente, sin ambajes, y que los titulares de los principales diarios de Argentina ni siquiera lo han mencionado. Pero vamos a cerrar este espacio y este programa con el siguiente tuit a propósito de lo ocurrido el día de ayer. El Estado ecuatoriano, representado por la Policía del Ecuador y la viceministra del Interior, debió haber estado el presidente de la República, el vicepresidente, presenta disculpas públicas por la desaparición del escritor Gustavo Garzón ocurrida hace 32 años. La madre del escritor, Clorinda Guzmán, reclama por la verdad total en el acto realizado ayer en la noche en Ciespal, al que por supuesto fuimos invitados, pero por supuesto de esto no dice una sola gota en ninguna palabra, ninguna imagen la prensa ecuatoriana. 32 años de la desaparición del escritor Gustavo Garzón a manos de la policía y recién se pide disculpas públicas, pero hasta ahora las autoridades policiales, quienes estuvieron involucrados directamente en su desaparición, ni han sido procesados, ni han sido sancionados, y menos aún se conoce dónde se encuentra el cuerpo del escritor Gustavo Garzón. 32 años atrás, esto ocurría en el Ecuador y recién ahora, por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado ecuatoriano tiene que pedir disculpas. Y ahí se ve la imagen, la fotografía de doña Clorinda Guzmán, que incluso fue reprimida, acosada, hostigada por las fuerzas policiales, incluso por algunos medios de comunicación que señalaban que no tenía nada que hacer, que vaya a la casa a cocinar. Eso le gritaban a doña Clorinda Guzmán. Hoy se reconoce la responsabilidad del Estado en la desaparición del escritor Gustavo Garzón. Así es. Hasta aquí llegamos. Y no se olvide que en cada jornada algo queda pendiente, pero nosotros volveremos la próxima semana con más enfoque y análisis aquí en Enclave Mediática. Y en la noche veamos Enclave Política. Ahí nos encontramos. Nos acercamos a una nueva era. Las tendencias tecnológicas y el despliegue masivo de nuevas redes es apenas el comienzo de lo que nos depara esta nueva década. Atomun. Viajeros del saber, el futuro es hoy.